En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar donde lo dejamos el lunes pasado con nuestro buen amigo Dani, así en plan cariñoso, con el profeta Daniel, donde estábamos, ¿no? Alguno me ha pedido el mapa, el otro día traje mapas y hoy me los he dejado todos allí en casa. Hice para que viéramos el entorno donde se desarrollaron los hechos y los imperios que habían atravesado esa zona y que se superponen en las visiones de Daniel con un desorden total, con problemas de fechas que parece que no son posible armonizarlas. Y traje 3 mapas, uno del imperio asirio babilónico, otro de las andanzas de Alejandro Magno, que es el que al final se hace con todo ese territorio, incluido Egipto, y llega casi hasta la India. Bueno, en la India todavía llegó y murió muy joven, ¿no? Y todas esas conquistas las hizo en un, relámpago. Y otro mapa, eran 3, del reparto del imperio de Alejandro a su muerte entre sus capitanes. Y hablábamos de los Seleucidas, de los Ptolomeos, etcétera, ¿no? Pues el próximo lunes de mediante, para los que no le tenéis, me los traeré si Dios quiere, si no ando con la cabeza como hoy. De todas maneras es que hoy he venido directo y no he podido, no he pasado por donde los tenía, ¿no? Pues bien, tras la proclamación de las grandes verdades teológicas que veíamos el otro día, veremos más doctrina en Daniel, por ejemplo, sobre los ángeles, sobre la retribución personal, en donde se incluye el famoso pasaje de las 70 semanas, y que yo voy a pasar por encima, voy a decir 4 cositas a propósito de ese pasaje, porque ha sido motivo de librotes así de gordos. No sé si Brígido conoce uno que editaron los Testigos de Jehová, y que en una de las entrevistas que yo tuve con ellos en su día, y que salió a relucir con Manolo Iba, con el hermano de Javier, me acuerdo, una familia allí en Leganés, pues tuve que empezar por explicárselo yo. Claro, me leí el libro de ellos y sabía más que ellos del propio libro, ¿no? Pero eso es típico en ellos también, no es hablar mal, sino decir la verdad y no miente. Si alguna vez tenéis ocasión de hablar con uno o ver su Biblia, la cogéis así por el canto y veis que tiene una raya negra, otra raya negra, otra raya negra, que son los capítulos y los versículos que usan habitualmente. De ahí no les pidas mucho más, porque no te creas que están muy versados en Sagrada Escritura. Pero bueno, esto es anecdótico, pero a propósito de las 70 semanas. ¿De quiénes hablas? ¿De quiénes hablas? De los testigos de Jehová. Que digo, anecdótico, y hago referencia a lo de las 70 semanas, porque es complejísimo, sobre todo si quieres cogerlo literalmente y no tienes en cuenta que es una forma más de hablar Daniel en este lenguaje apocalíptico, como sabemos, ¿no? Entonces, seguimos. Muchas son las referencias que hace Daniel a los ángeles. Un ángel, por ejemplo, acompaña a Daniel cerrando las bocas de los leones cuando éste es arrojado al foso, por no reconocer al rey como Dios y por seguir rezando a su Dios. Vamos a leerlo. Daniel 6, 20, 23. Aún antes de que saliera el sol, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa
al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada: Daniel, servidor del Dios vivo, ese Dios al que sirves con tanta fidelidad, ¿ha sido capaz de librarte de los leones? Daniel respondió al rey: viva el rey para siempre. Mi Dios me envió a su ángel que cerró las fauces de los leones, los que ni siquiera me han tocado, porque fui hallado inocente ante él y ante ti. Oh rey, también soy inocente. Correcto. O sea, aquí nos habla de un ángel, sin especificar nombre, sino el ángel que le envió el Señor y que evitó que los leones le comieran. Habla también de otro ángel, esta vez con nombre, San Miguel, como el protector del pueblo escogido y luchador contra el enemigo, que aparecerá también en Apocalipsis luchando contra el dragón, donde dice que después que apareció la mujer vestida de sol y coronada por 12 estrellas, pues así, con el nombre propio del arcángel, ya había hablado este profeta, Daniel. Leámoslo en Daniel 12:1. Otra voz. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de su pueblo. Será aquel un tiempo de angustia que no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Fijaros que dice que serán tiempos de angustia, tal como no los hubo nunca desde que existen las naciones hasta ese día. Justo las mismas palabras que dijo Jesús cuando profetizó la destrucción del templo y el fin del mundo, añadiendo que si no se acortasen los días, os acordaréis, hasta los elegidos caerían, prevaricarían. Vemos primero la cita de San Mateo y luego leemos la de Daniel. No perdáis Daniel, ahí en el capítulo 10, pero vamos a leer primero Mateo 24, del 21 al 22. Una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, y volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. Se abreviarán aquellos días. Vamos a leer ahora lo que dice Daniel. Daniel 10, 13, 14. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días, mas Miguel, uno de los príncipes supremos, vino en mi ayuda, y yo prevalecí allí sobre los reyes de Persia. Vengo ahora para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo en los tiempos venideros, pues a estos tiempos se refiere la visión. San Miguel. Pues San Miguel es, además del patrón de mi pueblo, también el que luchó contra Satanás cuando éste pedía el cuerpo de Moisés. ¿Y a qué no sabéis dónde encontramos eso? En la carta de San Judas. Buscar Judas 9. Eso es Nuevo Testamento. Y, si no he dicho capítulo, ¿cómo será la carta de Judas, de chiquitita? Con un solo capítulo. Pues en el versículo 9 de Judas leemos esto. ¿No ha encontrado a alguien? O si no, lo leo yo. Judas. ¿Judas qué? Judas 9, versículo 9. ¿El arcángel Miguel es eso? Eso es. El arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, contendiendo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir un juicio injurioso, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Que el Señor te castigue y ya está, ¿no? Según parece, este versículo parece tener su base en un libro apócrifo, la Asunción de Moisés. Os he hablado en alguna ocasión de los libros apócrifos, que lo que dice directamente ese vocablo es que son libros no inspirados, es decir, que no tienen por autor el Espíritu Santo, pero que no cabe duda que hay cosas
en los libros apócrifos que son pues muy útiles. Otra cosa que no es la palabra de Dios, y otra cosa es que como libros costumbristas o explicando o diciendo cosas de otra época o de esas épocas, perdón, pueda ser aceptado, ¿por qué no? Lo que no tendremos que aceptar nunca de un libro apócrifo es tomarlo como si estuviéramos leyendo San Juan o San Mateo o Isaías. No son libros inspirados, los libros apócrifos. Lo repito para que, bueno, por dar la lata, porque ya lo he explicado 100 veces, pero que nos quede claro que un libro apócrifo, por muy bueno que sea, no es palabra de Dios. También habla San Miguel como el que luchó contra Satanás. Perdón, que esto ya lo hemos dicho. También el profeta Zacarías, que veremos en su día, en él hay un juicio contra el sumo sacerdote Josué, con acusaciones del diablo, y el Señor decide la sentencia cambiándole el traje sucio, poniéndole una diadema limpia, etcétera, etcétera. Hablo de esto porque podemos pensar que en el juicio final todos los que estamos aquí seremos acusados por el diablo. ¿O qué ocurre en un juicio? Que hay un defensor y un abogado, ¿verdad? Nosotros tenemos la suerte de tener el mejor abogado y la misericordia de Dios, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar con nosotros, ¿no? Entonces ese es el paráclito, el abogado, el defensor. Nadie tenga miedo al juicio final si está en sintonía con el Señor, porque el Señor paga la boca, va de su cuenta. Pues a lo que voy. Todos tenemos que tener claro que seremos acusados por el diablo, pero que nada debemos temer porque tenemos al Señor de nuestra parte, si hemos cumplido, claro, sus mandamientos. Lo veremos igualmente cuando lleguemos al otro profeta, a Zacarías. Y se reafirma esta idea en lo que nos narra el Apocalipsis, buscar Apocalipsis 12:10, cuando el dragón es arrojado del cielo, la serpiente antigua llamada Diablo, y dice el Apocalipsis: Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora llega la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Esto es. O sea que el diablo va a estar en su papel, en nuestro juicio particular. Será nuestro acusador. Ahora ya he dicho, no tiene nada que hacer, está perdido. Pues bien, además de este ángel sin nombre, de este arcángel Daniel, también nos hablará Daniel, el profeta, Miguel, nos hablará Daniel de otro arcángel, San Gabriel. ¿Ese os suena? San Gabriel os suena una mejilla, ¿verdad? Es aquel que dijo a María que tú has sido elegida, etcétera, etcétera. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea. Se le apareció el ángel del Señor también, no a la Virgen, sino al marido de su prima Isabel, a Zacarías. Dice en el Lucas 1:26, para los que tomáis nota: se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Bien, pues ese también es Gabriel, el que se apareció allí al padre de San Juan el Bautista. Bien, pues este mismo Gabriel anunció por medio de Daniel la profecía llamada de las 70 semanas, que tiene un doble significado y que, como digo, os hablaré un poquito. Leer Daniel 8, 16, 19. Y oí una voz de hombre que del medio del Ulai gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. Vino este muy luego cerca de donde estaba yo, y al acercarse me sobrecogí y caí sobre mi rostro. Él me dijo: atiende, hijo de hombre, que la visión es del fin de los tiempos. Al hablar me caí entontecido sobre el rostro, pero él me tocó y me hizo estar en pie, y me dijo: voy a enseñarte lo que sucederá al fin del tiempo de la ira. Pues que tendrá fin este es uno de los pasajes por los que se entiende mejor el Nuevo Testamento. Hay determinados pasajes que están remitiendo al Antiguo
están remitiendo al Nuevo y que dice, bueno, pues, ¿cómo es posible? ¿De dónde sacas tú esta conclusión? No yo, los exegetas saben que este de caer rostro en tierra, cuando se escribe el libro del Apocalipsis, se reproduce la misma situación que le pasó a Daniel con el apóstol San Juan antes de escribir su Apocalipsis. Caer rostro en tierra, tal. Pero lo digo un poco como ilustración adicional para los que le queréis coger gusto a leer la Sagrada Escritura, ¿no? Pues bien, aquí vemos que el ángel Gabriel dice a Daniel, igualmente, que lo que profetice es para los tiempos del fin. Bien, pasamos el capítulo de ángeles y hablamos un poquito de la retribución, porque tras los ángeles vemos a Daniel este aspecto doctrinal igualmente, y que es una importante revelación del Antiguo Testamento, que nos da Daniel, por ejemplo, sobre la resurrección de la carne, que es personal y diferenciada, aunque todavía no universal, y sobre el premio o castigo eterno, según se haya o no practicada la justicia y los que convierten a los demás. Vamos a leerlo. Daniel 12, del 2 al 4. Muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eterno. Los que tengan el conocimiento brillarán como un cielo resplandeciente. Los que hayan guiado a los demás por la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, que sean como un libro sellado hasta el momento del fin. Muchos buscarán por aquí y por allá, y la maldad irá en aumento. Sale aquí otra cosita que no tiene que ver nada, pero que sí el Señor manda escribir, manda guardar, y lo encontramos también a lo largo de la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pero sobre todo en el Antiguo, con Moisés, aquí ahora con Daniel, en el que dice, guarda estas cosas. O sea, es tanto como decir que esto se perpetúe, que no se te olvide. Además, con la salvedad de que no siempre que dice pon esto por escrito, a lo mejor hay una amanuense a mano, porque nosotros nos imaginamos que todo el mundo sabe leer y escribir como nosotros. No, y mucho menos, Pero sí que quede reflejado para la posteridad. Y dice, los doctos brillarán, o sea, los verdaderos sabios, no de la sabiduría de este mundo, sino de la sabiduría de Dios, brillarán. Y ya lo anticipó Jesús, cuando en Nazaret habló de la parábola de la cizaña en el campo. Vamos a leerlo. Mateo 13, 41-43. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, y al contrario, a todos los escándalos y a todos los obradores de iniquidad, los arrojará en el horno de fuego donde habrá llanto y crujir de dientes. Una alusión más al infierno, que hay algunos que se inventan que no existe, pues una alusión más. Allí será llanto y el crujir de dientes. Y Daniel también profetiza la segunda venida de Jesucristo, que de verdad será el mayor espectáculo del mundo, una verdadera gozada. Ese capítulo 7, según los estudiosos, es la culminación del libro por explicar el sentido del mismo libro, ¿no? En la primera visión que se propuso, en el capítulo 2, aparecía una estatua de diferentes materiales, no sé si os acordáis, y que quedó destruida por una pequeña piedra desprendida sin intervención humana. Pues ahora reaparece y se aclara con una nueva visión de 4 fieras: un león, un oso, un leopardo y una fiera más terrible y mortífera, que habla que tiene 10 cuernos y entre ellos uno más pequeño. Lo vamos a leer, son 8 versículos, estad atentos. Capítulo 7, del 1 al 8. En el año primero de Baltasar, rey de Babilonia, tuvo David un sueño y vio visiones de su espíritu mientras estaba en su lecho. Enseguida escribió el sueño. Yo miraba durante mi visión nocturna y vi irrumpir en el mar grande los 4 vientos del cielo. Y salían del mar 4 bestias, diferentes una de otra. La primera bestia era como un león con alas de águila.
Yo estuve mirando hasta que le fueron arrancadas las alas y fue levantada de la tierra, poniéndose sobre los pies a modo de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí que una segunda bestia, semejante a un oso, y que tenía en su boca entre los dientes 3 costillas, se estaba a un lado y le dijeron: levántate a comer mucha carne. Seguí mirando. Después de esto, he aquí otra tercera, semejante a un leopardo, con 4 alas de pájaro sobre su dorso y con 4 cabezas, y le fue dado el dominio. Seguía yo mirando en la visión nocturna, y vi la 4ª bestia terrible, espantosa, sobremanera fuerte, con grandes dientes de hierro. Devoraba y trituraba, y las obras las machacaba con los pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores, y tenía 10 cuernos. Estaba yo contemplando los cuernos, vi que salía de entre ellos otro cuerno pequeño, y le fueron arrancados 3 de los primeros. Y en este otro tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia. Está diciendo exactamente lo mismo en paralelo con la visión de la estatua. La primera bestia, un león con alas de águila, es Babilonia y corresponde a la cabeza de oro. Nabucodonosor, observamos allí que después se humaniza y reconoce al Dios de Daniel. Esta es la primera bestia. Por eso dice que después revivió, o algo así, ¿no? Sí, exactamente. La segunda bestia habla de un oso. Está haciendo referencia en la estatua, en su paralelo, con el pecho de plata. Es el segundo imperio, el medo-persa, inferior, y habla de 3 costillas. Es una triple invasión de Ciro, Lidia, Babilonia y Egipto. Y su velocidad es grande. Se come mucha carne, que lo hemos leído, ¿verdad? La tercera bestia, el leopardo, piernas de bronce, correspondiente a la estatua, y es Alejandro, con una celeridad de sus conquistas, 4 alas sobre el dorso, y los 4 reyes persas vencidos, aunque también puede hacer alusión a los 4 sucesores. Y por último, esta bestia temible, espantosa, son los pies de barro. Es el imperio seleucida, sucesor de Alejandro, que llegó a lo que llegó como opresor del pueblo judío, instaurando la estatua de idólatra total en el templo de Jerusalén. A esa 4ª bestia se refiere. Pues bien, después de esta visión de las bestias, y que están en paralelo con lo que era la estatua que vimos en el comienzo, vemos como un anciano con un vestido blanco como la nieve, su cabello como lana limpísima, su trono con llamas de fuego y con un río impetuoso de fuego brotando delante de él, y miles y millones le servían, y se abrieron los libros. Vino una figura humana que se acercó al anciano y le dieron el poder real y dominio sobre todos los pueblos, naciones, lenguas, y respetarán su dominio eterno. Vamos a leerlo. Daniel 7, del 9 al 14. Yo seguía observando. Se instalaron unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, como lana pura el cabello de su cabeza. Su trono era de llamas, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego manaba y salía delante de él. Miles de millares le servían, millones y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y los libros se abrieron. Yo seguía mirando, atraído por el ruido de las palabras monstruosas que aquel cuerno profería, hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la arrojaron a las llamas ardientes. En cuanto a las otras bestias, fueron privadas de su poder, pero se les concedió un periodo de vida, durante un tiempo y una fecha determinada, el Hijo del Hombre. Yo seguía contemplando en mis visiones nocturnas. En las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y
se presentó ante él. Se le dio poder, gloria y imperio. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder era un poder eterno, que nunca pasará. Su reino no será destruido jamás. Correcto, muchas gracias. Esto, como está tan claro, casi lo habéis deducido vosotros solos, ¿a que sí? El anciano es el eterno que va a juzgar el reino de las naciones, simbolizado en esas 4 bestias, comenzando por la cuarta, que las otras 3 se les ha quitado el dominio y se les permite continuar, haciendo la husky, por así decir. Y luego habla, por último, del Hijo del Hombre sobre las nubes, que también nos suena, porque viene en el Evangelio, obviamente, ¿no? Terminará este capítulo con la victoria del pueblo de los santos del Altísimo, al que se le dará el poder real, el dominio, y será un reino eterno al que se someterán todos los soberanos. Tal vez de este pasaje se deduzca, y quizá os suene por eso, el porqué de la opinión que tenían los judíos sobre el Hijo del Hombre. Pensaban que el Hijo del Hombre sería servido por todos los pueblos, y que su reino no sería destruido, y su imperio eterno. Leámoslo en Juan 12, 32, 34. Se escandalizan los judíos cuando dice que se ve elevado en alto, ¿no? Y dicen, eso no puede ser. Juan 12, 32, 34. Y yo, si fuere levantado de la tierra, traeré todos a mí. Esto lo decía indicando de qué muerte había de morir. La multitud le contestó, nosotros sabemos por la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre ha de ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Eso es lo que aducen los judíos cuando no entienden por qué Jesús tiene que morir. O sea, ¿quién es ese Hijo del Hombre? Pues bien, ahora ya vamos con la famosa profecía de las 70 semanas, que por supuesto, ya para empezar, son semanas de años, según parece, ¿no? Daniel, pensativo y en oración, cavilando sobre el tiempo de la cautividad que faltaba a partir de lo que el Señor había anunciado por Jeremías, y vamos a empezar por ahí leyendo 2 citas del profeta Jeremías, calculaba que había llegado la hora, o sea, 70 años. Vamos a leer primero Jeremías 15, 11 y luego un poquito más adelante el capítulo 29. 25:11 de Jeremías. Todo este país será convertido en ruinas, en desolación, y permanecerán en esclavitud entre las naciones durante 70 años. Durante 70 años. Y un poquito más adelante, en el mismo Jeremías, en el 29:10, leamos. Cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, los visitaré y cumpliré mi promesa de hacerlos volver a su país. Sigue. Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Palabra de Yahvé. Correcto. Aquí, ahora, después de estas 2 pasajes que hemos leído de Jeremías, vamos a ver a Daniel cómo implora a Yahvé, como se hace, como lo hace él, con ayuno, con sayal, con cenizas, y como se hacía entonces por el pueblo de Israel. Daniel 9, 1, 2. El año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey del reino de los caldeos, el año primero de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en los libros el número de los 70 años que había de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén, conforme al número de años que dijo Yahvé a Jeremías profeta.
Pues perfecto, ¿no? Pero sucede que Gabriel le había dicho que la visión era para el final de los tiempos, lo leímos antes, ¿os acordáis, no? Daniel había visto, abrevio, ¿no? Porque es un poco extenso, había visto una lucha entre un carnero poderoso con dos cuernos, uno detrás del otro, que podía con todos, luego que vio a un macho cabrío que venía de poniente y que venció al carnero anterior, y al macho cabrío, y que después de hacer alarde de su poder, se le rompe el cuerno grande y salen otros 4 hacia los 4 puntos cardinales. Después, en una bella metáfora, explica que se le dio el ejército, el sacrificio expiatorio, y preguntaba a uno de los santos a otro. 8, 13, 14 de Daniel. Oí entonces a un santo que hablaba y a otro santo que le hizo esta pregunta: ¿hasta cuándo durará lo que anuncia esta visión, el sacrificio perpetuo suprimido, la abominación erigida y el lugar santo y el ejército pisoteados? Le respondió: hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será restablecido el lugar santo como corresponde. Correcto. Por aquí empieza ese famoso libraco, ese libraco al que aludía yo, que publicaron, yo en casa lo tengo que poner, lo tengo que tener, los testigos de Jehová, en virtud de todas estas fechas, años, no sé qué, como está hablando del tiempo del fin, han previsto ellos el fin del mundo, que se han equivocado tropecientas veces, ¿no? O han hecho coincidir una cosa con otra, pero bueno, no estoy aquí para hablar mal de los testigos de Jehová, estoy intentando explicar de qué va esto. Y a continuación, una figura humana le dice a Gabriel que explique a Daniel la visión, y este dirá: hombre, lo leímos antes, has de comprender que la visión se refiere al final, es decir, para el final de los tiempos. Entonces, ¿cómo compaginar las dos cosas? Por un lado los 70 años que se le prefijaron a Jeremías, y por otro esta visión de Daniel. Daniel debió de ser muy buen teólogo, porque estudia, hace penitencia, reza, pidiendo ayuda divina, y viene ahora una oración de Daniel, un poco larga, reconociendo el poder de Dios, que es fiel a la alianza, y confiesa sus pecados como causa de los males que le afligen, y, como hacemos todos, se refugia en la misericordia. Entonces Gabriel vuelve y le explica. Vamos a leerlo. Está 9, del 20 al 27. Daniel 9, del 20 al 27. Todavía estaba yo hablando, rogando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas a Yahvé, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Todavía estaba hablando en mi oración, y aquel varón Gabriel, a quien antes vi en la visión, volando rápidamente se llegó a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Vino y hablando conmigo me dijo: Daniel, vengo ahora para hacerte entender. Cuando comenzaste tu plegaria fue dada la orden, y vengo para dártela a conocer, porque eres el predilecto. Oye pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están prefijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para poner fin a la prevaricación y cancelar el pecado, para expiar la iniquidad y traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida del oráculo sobre el retorno y edificación de Jerusalén hasta un ungido príncipe habrá 7 semanas, y en 62 semanas se reedificarán plaza y foso, en la angustia de los tiempos. Después de las 62 semanas será muerto un ungido, sin que tenga culpa, y destruirá la ciudad y el santuario, el pueblo de un príncipe que ha de venir, y su fin será en una inundación, y hasta el fin de la guerra están decretadas desolaciones, y afianzará la alianza para muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y habrá en el santuario una abominación desoladora, hasta que la ruina decretada venga sobre el devastador. Tú dices, a ver de qué va esto, ¿no? Es lo que empiezas cuando estás leyéndolo a asustarte, como le pasó a Daniel. 2 precisiones. Primera, hemos de recordar, lo ya he repetido en ocasiones anteriores, que el número 7 en Biblia significa plenitud.
recordar lo de Jesús a Pedro, ¿no? ¿A cuántas veces hay que perdonar? 7 veces, ¿no? Hasta 70 veces 7, es tanto como decir siempre. Y, pues bueno, tantas alusiones al número 7, todos los septenarios que salen, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, los 7 candelabros, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 copas. San Juan, en su Evangelio, cuando lo dimos aquí, narra 7 milagros, etcétera, etcétera. Primera. Y segunda, el famoso diccionario de Herder dice, a propósito de esto, texto mal conservado. Sus elementos particulares se han interpretado tan diversamente que existen sobre ello toda una literatura inmensa con innumerables hipótesis exegéticas. Bueno, pues de esto, ¿quién se atreve a dar una hipótesis diciendo que es la verdadera y la única posible? Lo que sí está claro es lo siguiente. Primero, la salvación esperada vendrá sin falta, pero después de varios tiempos y sucesos. Segundo, todo está prefijado por Dios. Y tercero, a Daniel le dirige claramente Gabriel a los tiempos mesiánicos. Es en los que anuncia desaparición del pecado, que impide la justificación, el fin de la rebeldía del pueblo escogido y la instauración de la verdadera justicia de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero hemos de mencionar que Gabriel divide el periodo de las 70 semanas en 7 semanas hasta la llegada del príncipe ungido, luego 62 con la reedificación y muerte del ungido, y una semana final de persecución con la muerte del primer perseguidor. 62 y una 63 y 7, 70, con la forma en que lo explica a Daniel. Mejor leemos un poquito. Daniel 9, del 23 al 27. Cuando comenzaste tu plegaria, fui dado la orden, y vengo para dártela a conocer, porque eres el predilecto. Oye, pues, la palabra y entiende la visión. Perdón. Esta ya está leída, perdón. Ese es el enigma, ¿no? Y ya se dijo que hay muchas, o hemos dicho que hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, vamos a dar 2 o 3 para que tengamos idea por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Tomando la muerte de Cristo en el año 30 de nuestra era, hacia atrás, llegamos 7 más 62 igual a 70 y 9 semanas. Estas 79 semanas por 7 dan 438, que sumado a los 30 de Jesús darían en torno al 538, o sea, la vuelta del destierro de Babilonia. Y entonces estarían anunciando como el Mesías al libertador, al que devuelve de Babilonia, que es Ciro el Grande, en el año 538 a.C. La última semana de años sería añadir otros 7 por 7, 49 años más. Desde el momento de la muerte de Cristo, antes de la de Cristo, apunta al año 70, no exactamente, pero que es el año de la destrucción del Templo de Jerusalén, cuando desaparece como pueblo, porque Tito se carga todo lo que había que cargarse después de un asedio enorme a la ciudad de Jerusalén, que le costó un tirón de orejas en la corte de Roma, por cierto, ¿no? Otra opinión, las 7 semanas son 49 años, que darían 538 más 49, 596, 96, 97. Si sumamos a la profecía de Jeremías más o menos 50 años, sería la muerte del ungido, la muerte de Ciro. Bueno, así dicen unos y otros. Hay una cosa que es indiscutible, como dicen los profesores de Salamanca, ¿no? En su Biblia comentada. El profeta vive preocupado con los problemas de su tiempo y su misión en tiempos de angustia y de crisis. Y su misión es reavivar la esperanza de salvación en virtud de las promesas mesiánicas. Así, en el versículo 24 de este capítulo 9, leer 9:24 de Daniel, dirá que se inauguran los tiempos mesiánicos. Para tu pueblo y tu ciudad santa se han fijado 70 semanas, para que acabe la injusticia, para que se termine el pecado, para expiar la ofensa, para que venga la justicia eterna, para que se cumpla la misión y la profecía, para ungir al santo de los santos. Perfecto. Tras 70 semanas aparece Cristo en 164 años, 23 semanas después. O sea,
que estas profecías carecen de perspectiva histórica del tiempo y, como nos ha pasado en otros pasajes ya de Daniel, que superponen planos históricos de distintas épocas, ¿no? Y es curioso, esto ya cerramos el paréntesis de las 70 semanas, que es curioso cómo el escritor, el agiógrafo, deja su huella en todo escrito, así, aunque sea Dios el autor principal de toda la Biblia. Vamos a ver un dato curioso a propósito de esto. En el capítulo 1 de Daniel, versículos 3 al 4, y luego nos pasamos al 6. Cuando habla del pueblo escogido, de la primacía de la dieta, que habla primero de israelitas y luego puntualiza judíos. Entonces, ¿el escritor qué será? ¿Quién sería el autor? O judío. Léelo. El rey pidió a Asfernes, jefe de los eunucos, que eligiera de entre los israelitas algunos niños de raza real o de familia noble. Esos jóvenes no debían tener defecto alguno, debían tener una buena presencia, poseer un buen juicio, ser instruidos y bien educados. En una palabra, ser capaces de mantener su rango en el palacio del rey y de aprender allí la escritura y la lengua de los caldeos. Y ahora dice que les estaban allí. ¿No? ¿Sigue? Sigo. Sí. Cada día el rey les distribuía una parte de los alimentos que él comía y del vino que bebía. Perdón, eso no tiene que ver. ¿No? Quiero decir, los que tienen, de los que sí está hablando, de estos chicos guay, que son judíos, están Daniel, Ananías, Misael y Azarías, justamente que son judíos. Luego, el autor está claro que es judío. Y el agiógrafo relata como prueba de la primacía judía el caso concreto del sueño de Nabucodonosor, que termina postrándose en tierra, rindiendo homenaje a Daniel y colmándole de honores y riquezas y nombrándole gobernador de la provincia de Babilonia. Pero eso ya lo vimos el otro día, ¿os acordáis? ¿Os acordáis, verdad? Como al final dice que este rey, o sea que este Dios, el Dios de Daniel, es el que merece la pena ser adorado, ¿no? Después de todo lo que, a ver, no sé si esto merece la pena que lo leamos o no. Es difícil. No, digo si leerlo o no. Mejor lo leemos aquí ya, el capítulo, a ver, ¿dónde lo tienes, Adolfo? 2. En el capítulo 2 leemos el 37 y el 40. Cuando tiene que revelar aquel sueño, que lo gordo era que tenía que explicar el sueño y qué sueño había tenido. Por esto vamos a acabar. ¿37:40? Sí. Tu majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado imperio, poder, fuerza y gloria, en cuyas manos ha dejado todos los hombres, las bestias del campo y los pájaros del cielo, y a quien ha dado dominio sobre todo ello. Tú eres la cabeza de oro. Después de tu surgirá otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Lo conocemos, ¿no? Cuando le explica lo de la estatua, ¿no? Cuál había sido el sueño y qué significaba la estatua. Pásate al 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó rostro en tierra, se postró ante Daniel y mandó ofrecerle oblaciones y perfumes. Después el rey dijo a Daniel: en verdad vuestro Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes, el revelador de los secretos, ya que tú has podido revelar este misterio. Y el rey extendió a Daniel y le hizo muchos y ricos regalos, le nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia, y le hizo el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. A petición de Daniel, el rey nombró intendente de la provincia de Babilonia. Suficiente. Es cuando le cubre de honores, etc. Estamos terminando Daniel, pero bueno, todavía nos queda un poquito que seguiremos viendo en el próximo día. Ya lo expliqué, ya lo dije el primer día, que Daniel era para echarle de comer aparte, ¿no? Bueno, pues rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti.
y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla de eternidad. María, sol del cielo, despierta de la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos el destello de tu luz y tu cuerpo. María, poderosa como un ejército, conceda a nuestra ciudad la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensoberbece por tantas plagas, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu cara. Sálvanos, María, bella como la luna, unida con el sol, temible como un ejército ordenado, levantado bien de guerra, no por